Ok, bien, vamos a dar inicio a lo que es la segunda unidad. Acá vimos la primera simplemente fueron conceptos sencillos sobre lo que es producción cinematográfica. Ahora vamos a abordar lo que es la narrativa cinematográfica. Entonces, debemos comprender que abordar lo que es narrativa cinematográfica es, digamos que contar historias que pueden ser una serie de eventos ficticios, como sucede en la mayoría. Esto lo dice Borwell y Thompson en el año 2003, que definen la narrativa como una cadena de acontecimientos con relaciones causa-efecto que transcurren en un tiempo y espacio. Es un concepto breve de lo que es narrativa, ¿Puedes extraído decir por un ejemplo? un ejemplo. Bueno, Ajá. simplemente los ejemplos de narrativa simplemente son las películas que tú puedes Cualquier ver. película. Cualquier película que presente una serie de eventos ya se convierte en narrativa, eh, películas con de carácter narrativo, porque tenemos toda película que lleve una secuencia, ya eso es narrativa, para empezar. Entonces, bien, Carlos, pero no todas las películas llevan una narrativa. es complejo decirlo, pero tiene que haber una secuencia, tiene que haber un orden. Y si ya hay un orden, Claro, ya es lógico, porque tú no puedes hacer por lo menos hay cortometrajes que no tienen nada que ver, pero ok. tiene que haber una secuencia de algo, si no, ahí hay una dicotomía, hay una discrepancia en el hilo narrativo. Entonces, cuando se aborda lo que es Bueno, la... Dime. hay una película argentina, la verdad es que medio loca y medio maíta, que se llama, Metegol. no, se llama Relatos Salvajes. No sé si la viste en algún momento. No, no. Malísima. Bueno, nada, son como 4 casos de gente que se va muriendo por X razón en la vida. Ujú. Entonces, ningún caso tiene que ver nada con nada. O sea, no, ninguno conecta con ninguno. Entonces, o sea, ahí hay narrativa, pero en cada, o sea, quiero decir, hay como una especie de narrativa en cada corto de cada muerte de cada persona, ¿no? Porque, Por supuesto que sí la hay. Sin embargo, no están concatenadas las escenas, pero ajá, sí hay igualito. O sea, al haber ya diálogo, al haber una secuencia dentro de la secuencia que no tenga nada que ver con las demás secuencias, igualito son narrativas. ok, Es así. perfecto. Entonces, bien, cuando abordamos lo que es la historia del relato, ¿verdad? Una cosa es historia y otra cosa es relato. Porque esta clase es clave, porque de aquí es donde va a partir realmente la elaboración de, del cortometraje que nosotros vamos a realizar. Entonces, fíjense, sabemos que la historia es lo que se cuenta y es la reconstrucción cronológica de los acontecimientos narrados. Entonces, es contar la historia de principio a fin. En cambio, el relato es la manera de contar la historia. Es la manera de cómo los expone el escritor. Es decir, un ejemplo es contar una historia empezando por el final. ¿Ok? Otra, contar la historia a saltos entre el presente y el pasado. Eso sucede mucho. Vamos a ponerles un ejemplo de película que arranque desde el final. Bueno, vamos a ver. Una que ustedes hayan visto, muchachos. Que desde el final. Megamente. Megamente. Sí. Megamente. Django desencadenado es una historia narrada con saltos en el tiempo, porque Django, ¿ustedes vieron Django desencadenado? Una La obra maestra de de. película, una obra maestra de película. Brutal, papá. Django desencadenado arranca, eh, arranca siendo lo que es, ya va, que se nos está acabando, nos quedan 5 minutos aquí. Arranca siendo una obra con saltos en el tiempo, porque en la primera escena viene Django caminando encadenado con otra gente de color, ¿verdad? Y Ajá. donde el tipo empieza a crecer, conoce al tipo, al odontólogo, pero resulta ser de que hay otra historia que se está narrando y él está buscando a su esposa, que está en una granja como de servidumbre. Entonces por allí comienzan los acontecimientos. Otra historia narrada con saltos en el tiempo, vamos a ponérselas así. Hay una Volver al película, futuro.
Hay una película interesante que se llama, Volver al futuro. bueno, ahí tienes, Volver al Futuro. Bueno, sin ir muy Ricky lejos, Morty. sin ir muy lejos de Star Wars. Star Wars, A New Hope, es una historia que comienza de Sí. atrás hacia adelante. Y Sí, eso es una esa no me serie. gustó tanto. Entonces, La de los... ustedes deben comprender de cómo quieren narrar y cómo quieren relatar su historia, la que ustedes van a grabar. O Como sea, si yo Gerardo, quiero hacerlo a través de eso, o sea, empezar desde el principio con sí, el final. sí. Hay una escena que esa se tiene que grabar y se tiene que hacer. Juro, pues. El próximo jueves, el jueves anterior, vi que aquí al lado del campo de béisbol hay una zanja. Si yo me imaginé a alguien corriendo por todo el campo y después se cae y cae en la zanja y ahí hay una escena. Esa puede ser la primera. Eso depende del director, del impacto que le quiera dar al espectador. Por eso es que las películas a veces son narradas de esa forma. Hay Que de escenas que, repente wow, podemos hacer que alguien lo estaba persiguiendo, pues. exacto. Hay escenas que son así tan, que te impactan, que tú dices, oye, te engancha de una vez y dices, no, esto empieza, o sea, dando mandarriazos esta historia, o sea, empieza como sabrosa, pues. Entonces, eso es parte de la historia y el relato, ¿ok? Sí les Ujú. voy a pedir en este momento, ya que nos quedan, eh, ya va, vamos a ver, son las 7:50. Manda el link. Vámonos al otro link. El link está en el campus. Déjame revisar, si no se los voy a mandar por aquí. Mándamelo, que mi computadora se quedó pegada. Ok, vamos a esperar que esto se cierre para mandarles el otro link. Entonces, básicamente, abordando lo que es la historia del relato, tenemos la estructura del relato. Ya les voy a mandar el link. La estructura del relato aborda lo que es la estructura temática, que son las ideas recurrentes, la estructura narrativa, que es el mundo de los personajes y partes del film. Tenemos lo que es la estructura narratológica, que eso ustedes lo han visto desde primer grado, que es el tiempo, espacio y el tipo de narrador, de cómo quieres contar la historia. Entonces, bien, Sí, o sea, si el narrador va a ser primera persona, tercera persona o... eso es. Entonces, si ustedes revisan lo que es la estructura de los códigos cinematográficos, que es la función narrativa del metalenguaje audiovisual. ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo lo dijeron? Los códigos es simplemente la estructura y los pasos a seguir en el film. Entonces, tenemos lo que es las estructuras narrativas. Las estructuras narrativas está constituida por introducción, desarrollo y conclusión. En la parte dramática que ustedes están viendo aquí, que son los conflictos, que es el plot points, es La contrahistoria. no, es el conflicto realmente de la historia. ¿Qué está pasando allí y qué genera ese conflicto? Ese es el plot point que ustedes tienen que realizar. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a trabajar lo que es la parte de comenzar a armar el storyline, que esto lo estábamos conversando Gerardo y yo en estos días. Vamos a copiarles el link. Ya va. Entonces, vamos a hacer esto, muchachos. Vamos a salirnos. Vamos a salirnos y vamos a la otra sesión. Nos vemos al rato. Ya les envío esto.